obsession. I just want you in my possession. Queridos compatriotas que viven en Europa, ustedes tienen familiares en Ecuador, nuestro país. Y ese país nuestro vive hoy una tremenda crisis económica, social y financiera. Los candidatos de las 6 y aliados tienen propuestas para convertir ese desastre que vivimos en prosperidad colectiva. Nuestro bloque de asambleístas trabajará para lograr los cambios necesarios para que ustedes tengan todas las garantías y facilidades para retornar al Ecuador y para realizar los envíos a sus familiares con rapidez y bajos costos. Por eso respetuosamente les pido el voto para nuestros candidatos, sus candidatos de la lista 6 y aliados: Daniela Rivera, Pedro Astudillo, Yuri Ricaurte y Melissa Álvarez. El día 7 de febrero vota todos las 6 y aliados y Guillermo Lasso, presidente del Ecuador. Vamos a la calle, vamos con Raya todos las 6 y aliados. Lasso presidente. todo. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Yo no puedo olvidar, ya no puedo pensar, no puedo respirar, me vuelve a dominar. Otra vez empiezo a enloquecer, esa mina cada rato me quiere ver. Lo que sentí ya lo quiero saber, no quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Llevo 11 años recorriendo el país, conociendo a miles de ecuatorianos que me han abierto sus puertas confiándome sus temores, sus angustias, así como también sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones. Ahora quiero ser yo quien les abra las puertas a todos ustedes, las puertas hacia un Ecuador de empleo, hacia un Ecuador de prosperidad, hacia un Ecuador de oportunidades. Juntos tenemos la capacidad para cambiar y para hacerlo realidad. Bienvenidos a una nueva edición de En el Punto de Mira. En esta ocasión vamos a entrevistar a la candidata más joven por la jurisdicción exterior de Ecuador, que representa a la lista 6 en Europa, Asia y Oceanía. Ella se llama Daniela Rivera, solo tiene 21 años, pero va a hacer todo lo posible para que su candidatura y su voz
llegue a la Asamblea. Bienvenida, Daniela. Buenas, Juan Carlos, muchas gracias por tu invitación a este gran programa El Punto de Mira. Muy agradecida contigo, con tu programa, por darnos la oportunidad a los candidatos de exponer nuestros planes de trabajo y llegar al pueblo ecuatoriano. Muy importante. Aprovecho pues por este medio mandar un saludo a todos los ecuatorianos residentes en Europa y Oceanía, en Ecuador a los migrantes retornados y a todo el pueblo general ecuatoriano. Porque quiero desearles que este 2021, va a ser mi primera entrevista, darles ese mensaje de que este 2021 sea un año lleno de éxitos, lleno de cambios, de oportunidades, de luchas, y que todo lo que se propongan lo consigan. De todo corazón, este mensaje de parte mía. Daniela, tú eres una candidata joven, tú eres una candidata dinámica y que ha vivido la política desde hace años. Obviamente, esta es una entrevista que tengo en el corazón porque yo te conozco desde niña y te he visto crecer tanto políticamente como en el tema intelectual. La Daniela que apoyaba las candidaturas del 2011, que recorrió todo Ecuador a la mano de su papá, ha tenido una experiencia importante. Obviamente tú ya decidiste entrar en política cuando solo tenías 11 años. Y te pregunto, ¿por qué? Bueno, antes de responder tu pregunta, me gustaría mandar un mensaje por este medio a todos los candidatos que están para la Asamblea Nacional, a invitarlos a hacer una campaña limpia, a que con esta campaña incentivemos a los jóvenes a participar en política, que no vean que la política es algo sucio, sino que es algo limpio, es que es una herramienta para ayudar al pueblo ecuatoriano. Porque personalmente, de mi parte, no van a haber ni un comentario a ningún candidato denigrante, ni haciéndolo de menos por ser quien es, porque principalmente no conozco a todos los candidatos personalmente como para hablar así de esas personas, ¿no? Y segundo, pues no está bonito tener que pisar a alguien para subir a la cima, ¿no? No hace falta hacer eso. Entonces, en lo personal, pues decirles, darles ese mensaje a los candidatos, que quien sea que gane en estas elecciones generales del Ecuador, pues nos reunamos. Yo sé que nosotros, los candidatos de la lista 6, llegaremos a la Asamblea Nacional y que nos reunamos con los demás candidatos para unir propuestas, estudiarlas y llevar las mejores a la Asamblea en beneficio de los migrantes, que es lo más importante. Entonces, ahora con lo que tú me preguntas, Juan Carlos, sí, soy una chica joven, una chica que empezó desde muy joven en la política, en el año 2012, que fue cuando retornamos al país con mi familia por proyectos empresariales. Coincidimos en la campaña 2013 con Guillermo Lasso, recorrimos con él, más que nada, más que política, yo aproveché también para conocer el Ecuador, porque recorrimos todo el Ecuador, me enamoré muchísimo más de mi gente, conocí a miles de migrantes retornados, muchas historias de ellos, de que habían perdido todos sus ahorros por la falta de oportunidades. Entonces es ahí donde yo veía esa mirada de esperanza que tenían los ecuatorianos al ver a Guillermo Lasso, al darle la mano, al escucharlo, y eso me incentivó aún más. Me dio el gusto de ver que la política era una herramienta, como te dije antes, para ayudar al pueblo. Entonces, la verdad es que me enamoré de la política, y pues un par de años después estuve estudiando 2 años en el Ecuador, que te digo, Juan Carlos, sinceramente, fueron los 2 mejores años de mi vida, porque aproveché para disfrutar con mi familia, con mis amigos, que ahora prácticamente son mis hermanos. Me enamoré del Ecuador, me enamoré de la gastronomía ecuatoriana, que somos un país que tiene una gastronomía inmensa. En las carreteras, a mí me encantaba hacer esos viajes de carretera porque parábamos a comer empanadas, ovo, agua de coco, de todo. Entonces, la verdad es que salí súper contenta del Ecuador, ya casi que ni me quería regresar, pero bueno, tú sabes, Juan Carlos, la falta de oportunidad en el país es lo que toca, pues, volver a estos continentes. Efectivamente, 2 cosas muy importantes, que la candidata más joven pida una campaña limpia es importante porque hay muchas personas que solo quieren enfangar esta elección popular que debe ser designio de los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en Europa, que tengan información verídica y no falseada. Dicho esto, te voy a hacer especial hincapié en el amor que tú tienes a Ecuador, porque viniste de niña y luego volviste unos años a estudiar, creo que fueron 2, si mal no recuerdo, y bueno, de esos años que tú has vivido allí, tenemos que dar
una información que yo sé de forma verídica de que tu hermano incluso pudo salvar a 2 nenes de una camioneta. Es decir, que las cosas como son, hay que decir. ¿Qué has visto tú en ese Ecuador para que te metas en política con esta intensidad para intentar cambiar lo que tú has vivido allí? Porque obviamente tú has sido migrante de segunda generación, pero has estado unos años allí viviendo el día a día. ¿Qué es lo que más te impulsa a cambiar en ese Ecuador que tú conoces? Yo tengo muchas metas que cumplir en ese aspecto, porque como tú dices, yo lo he vivido como migrante aquí en Europa. He vivido con mi familia las necesidades que hay aquí por parte de las entidades ecuatorianas que nos ayuden aquí en lo social, ¿no? Pero también como migrante retornada. Allá en Ecuador, yo la verdad es que me quedé sorprendida como estudiante de la forma a la admisión a la universidad. La verdad es algo que a mí me parecía horroroso, porque vi que había que hacer un examen de la CENESID que te pedía para una carrera un mínimo puntaje para entrar a esa carrera. Si ya no conseguías ese mínimo, pues ya no entrabas. Muy diferente aquí a España, Juan Carlos, que tú conoces, que aquí también hay un examen para la admisión a la universidad, pero que es diferente, porque cada universidad tiene un mínimo puntaje diferente. O sea, puedes encontrar una universidad de sobre 12 puntos, que es acá, que tenga 6 puntos, y otra que tenga 8 puntos para entrar a esa carrera, pero tú puedes elegir la carrera que tú quieres. No te obligan a tener un mínimo para cualquier universidad, sino que cualquier universidad, o sea, diferentes universidades tienen su puntaje para entrar, ¿no? Entonces, es una de las cosas que a mí, escuchándolo de Guillermo Lasso en ese entonces, que él quería quitar la CENESID, tirar al tacho de basura ese examen que tanto nos había perjudicado a los jóvenes ecuatorianos allá, que conozco muchos amigos míos que no están estudiando en la universidad porque no consiguieron ese puntaje para estudiar lo que ellos querían. Entonces, ese fue el principal motivo que yo dije, no, aquí hay que alzar la voz como joven, la voz como mujer, la voz como migrante y hablar un poco más de política, exigir los derechos que necesitamos como jóvenes ecuatorianos. Después, como te comenté antes, en la campaña de 2013, hablando con migrantes retornados, viviéndolo como migrante retornado, esa falta de atención, esa falta de seguimiento al migrante retornado, esa falta de oportunidades en emprendimiento, que es lo que tanto hace falta. Entonces, esas fueron algunas de las cosas que a mí me motivaron a entrar en política, ayudar al migrante, como migrante retornado y como migrante ecuatoriano en el exterior. Toda esa falta de oportunidades que hay, pues hay que llevarlas adelante. Con nuestro plan de trabajo estoy segura que lo lograremos. Me decías que una de las cosas que más ha impactado es que después de que hayáis regresado a Ecuador, en tu caso por un breve periodo y en tu caso y en el de tu familia, habéis sido vilipendiados, engañados por ese retorno, ¿qué les deseas? Porque dentro de eso tenéis varios proyectos para que todos los ecuatorianos que están emigrados en todas partes del mundo, sobre todo en esta jurisdicción, la que tú representas, Europa, Asia, Oceanía, no vayan o vuelvan, si quieren volver, con las manos vacías. Vamos a entrar, digamos, en alguna de las propuestas que tú tienes, que son precisamente para mejorar la vida a estas personas que deciden regresar a Ecuador. Perfecto. Pues te cuento, Juan Carlos, que nuestro plan de trabajo está dividido en 2 bloques. El primer bloque son los proyectos de ley que vamos a presentar al Pleno de la Asamblea Nacional. Y el segundo bloque son las propuestas que iremos a reivindicar, o sea, son las necesidades que reivindicaremos como representantes dentro de la Asamblea de los Migrantes, representantes de los migrantes. Entonces, como tú dices, Juan Carlos, nuestra primera propuesta, la número 1 y la principal, es el proyecto del Ministerio del Migrante. Un proyecto que nos lo han entregado la agrupación UMIGRA, que es una agrupación de asociaciones de migrantes retornados y ecuatorianos en el exterior. Este proyecto del Ministerio del Migrante va a ser un proyecto que presentaremos como un proyecto de ley en la Asamblea, porque lo que haremos será separar el ya existente Viceministerio de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por eso decimos que no va a ser más burocracia, porque simplemente queremos separarlo y convertirlo en Ministerio del Migrante, un ministerio que nos va a atender de forma cercana y personalizada a todos los ecuatorianos en el mundo.
Y es ahí donde necesitamos esa atención social. Los 4 ejes principales del ministerio: atención social, capacitación cercana, asesoramiento en todos los campos, en emprendimiento, en lo jurídico, en las capacitaciones. Entonces, y por último, el seguimiento al migrante retornado. Es ahí donde está esa necesidad del migrante retornado, que sea atendido por un ministerio que pueda tener una inserción laboral asegurada, que el ministerio pueda tener una bolsa de trabajo para los migrantes ecuatorianos en el exterior y para los migrantes retornados, para asegurar y garantizar esa inserción laboral de aquellos compatriotas que decidan retornar. Entonces, este ministerio, como te digo, fue un proyecto creado por migrantes y para migrantes, un proyecto estudiado por casi una década por estas asociaciones de migrantes retornados ecuatorianos en el exterior, y que incluso ellos en el año 2012 fue cuando constituyeron el primer frente de migrantes retornados, un frente en el que se presentaron en muchas provincias, fueron formando diferentes directivas de este frente, fueron alzando la voz. En alguna ocasión se encadenaron, hicieron huelgas de hambre para conseguir al menos créditos para poder emprender, que tanto se hablaba, tanto nos engañaron como migrantes retornados del bienvenidos a casa, que hay oportunidades en el Ecuador, y eso fue una mentira. Entonces, por estas necesidades de los migrantes retornados fue que crearon ese frente y fue que hicieron este proyecto del Ministerio del Migrante. Daniela, no olvidemos, porque yo, en este caso, digamos, sería el notario en que Guillermo Lasso ya apoyó este proyecto en 2016. Es una de las cosas que ahora que Social Cristiano va de la mano de Guillermo Lasso, es un proyecto que Guillermo Lasso ya conoce de primera mano y que podría ser plausible todo esto que Daniela Rivera y la lista 6 por Europa Asia Cine ofrece. Un proyecto ya que tiene cierto, digamos, andadura, como nos has dicho tú, que está formado, pero que encima está apoyado por el candidato a la presidencia de la República. Así es, Juan Carlos. En el año 2016 se le presentó este proyecto a Guillermo Lasso en una reunión que hubo con migrantes en Roma. Y fue ahí donde él acogió esa propuesta. Dijo que sí, que en su gobierno habrá un ministerio del migrante que atienda a los migrantes. Y también nos dijo que este ministerio será atendido por funcionarios migrantes, porque ¿quién mejor que los migrantes conoce las necesidades de los migrantes? Ya no solo dentro del ministerio. Hace unas semanas, en una reunión que tuvimos con él en Zoom, nos lo dijo también para consulados, para embajadas, que sean migrantes los funcionarios de estas entidades ecuatorianas aquí en el exterior, porque es un insulto para nosotros como ecuatorianos en el exterior que tengan que importar gente de Ecuador para que para que ejerza esas funciones. Si aquí en el exterior tenemos ecuatorianos muy capacitados para estar en los consulados, para estar en las embajadas y poder desarrollar ese trabajo, ¿no? Porque lo hemos conocido, lo hemos vivido como migrantes y sabemos las necesidades que hay. Y lo mismo Guillermo Lasso también nos aseguró que en su gobierno tendremos las facilidades en el menaje de hogar, en el envío de maquinarias a los ecuatorianos emprendedores que decidan retornar al país, darle ese 0% de aranceles en maquinarias para emprender en el Ecuador. También aportando créditos blandos al ecuatoriano emprendedor retornado. Y por último también nos comentó de los 5 primeros años para aquel ecuatoriano emprendedor que retorne al país libre de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces es ahí donde sabemos que el gobierno de Guillermo Lasso va a ser un gobierno de prosperidad, un gobierno que va a ayudar a la economía del Ecuador, y por eso apoyamos a Guillermo Lasso, porque tiene proyectos que tienen en cuenta a los migrantes ecuatorianos. Entonces sabemos que ganaremos con Guillermo Lasso y que llegaremos a la Asamblea Nacional con los candidatos de la lista 6. Dicho lo dicho, que tú me has dicho que, bueno, que querías una campaña limpia, yo entiendo ya que eres una persona honesta, que ni siquiera quieres compararte a los demás candidatos. Eso es algo muy loable. En este caso, yo lo que te tengo que preguntar es que ¿por qué hay que votar a Daniela Rivera en vez de a los otros candidatos? Bueno,
Daniela Rivera, les cuento que es una chica que tiene muchas metas, muchos proyectos por cumplir. Y yo, si voy a llegar a la asamblea, que estoy segura que llegaremos a la asamblea, va a ser para servir al pueblo ecuatoriano, a mi comunidad migrante principalmente, que van a ser ustedes los que van a llevar estos proyectos. Con su voto lograremos ese cambio que necesita nuestro país, ese progreso, y que no solo vayan asambleístas, representantes de los migrantes, a calentar el puesto, como ya hemos visto en estos últimos años. Muchos de los ecuatorianos que yo escucho, no, que no voy a votar porque los asambleístas en el exterior no hacen nada. Claro, porque no han sabido elegir bien a los asambleístas que quieran llevar. Entonces, es hora de hacer el cambio, es hora de votar en las elecciones de este 2021 para que los asambleístas del social cristiano sí hagamos algo, porque sabemos que los de la 35 han sido los que no han hecho nada. Entonces hay que darle la oportunidad a gente nueva, a gente joven, a gente con manos limpias y con corazón abierto para ayudar, porque yo y los candidatos de la lista 6 estamos para servir al pueblo migrante y somos migrantes como ellos. No somos personas que han venido del Ecuador a calentar los puestos y a gastar el dinero del pueblo. Nada que ver. Yo estoy para servir al pueblo migrante. Probablemente lo que tú me dices sea por Cuesta, la señora Cuesta, que es la asambleísta que menos ha acudido a la asamblea. Obviamente hay otros asambleístas exteriores, como por ejemplo Bayrus Suquinandia, que representa, creo, que ha presentado 20 propuestas y que tiene récord casi en propuestas aprobadas. La juventud y el dinamismo da ganas para hacer esto. ¿Qué les dirías ahora, antes de contarme el número siguiente de las propuestas que tenéis? ¿Qué les dirías a los jóvenes ecuatorianos que residen en Europa, que no están por la labor de ir a votar? ¿Qué les dirías? Porque ellos tienen ahí su mamá o su abuela o su tío, y ellos seguramente que mandan. ¿Qué les dirías a esos ecuatorianos que no quieren ir a votar, pero aún así mandan partidas económicas? Así es, Juan Carlos, tú me conoces, tú sabes que yo he venido trabajando mucho con los jóvenes ecuatorianos, que yo conozco que a ellos les cuesta entrar en política ecuatoriana, porque ellos se han criado aquí. Ellos dicen que ya no tienen nada que ver con el Ecuador, pero es ahí, como tú dices, ustedes tienen familiares en el Ecuador, ustedes tienen a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, y es muy importante el voto del joven ecuatoriano migrante de segunda generación en estas elecciones de 2021. Es muy importante para conseguir ese cambio, porque si nos quedamos de brazos cruzados y nos quejamos no hacemos nada. Es ahí donde tenemos que ir a votar en esas elecciones. Por eso digo, joven migrante, espero que mi ejemplo, o sea, que mi persona sea un ejemplo para ti, que te guste la política ecuatoriana, que alces la voz como joven, como mujer, como migrante, como emprendedor o como emprendedora, para llevar propuestas reales, que son las propuestas del Partido Social Cristiano, propuestas estudiadas por migrantes y para migrantes. Entonces espero que impulsemos al joven ecuatoriano y que se apunte a votar en estas elecciones del 2021. Y agradecer también, sobre todo, al abogado Jaime Nebot, quien nos ha mandado un mensaje muy bonito que he visto que lo pasaron en la introducción, incitando al voto al joven ecuatoriano, al migrante ecuatoriano, para conseguir ese cambio. Ahí vemos que estamos respaldados, no solo los candidatos de la lista 6 por los directivos europea del Partido Social Cristiano, sino que estamos respaldados por nuestro máximo líder, el abogado Jaime Nebot, quien también les comunico que los candidatos a la Asamblea Nacional desde Ecuador tienen dentro de su plan de trabajo el Ministerio del Migrante. Es ahí donde vemos que con el bloque del social cristiano llegaremos muy lejos y será una realidad ese Ministerio del Migrante. Luego pasaremos posteriormente el vídeo de Guillermo Lasso, efectivamente lo que usted comenta, ofreciendo el Ministerio del Migrante. Pero ahora que lo que yo quería preguntar, o lo que quiero que aclare un poco, es cuál es el motivo real para que los ecuatorianos migrantes, que son, en cuanto a número de votantes, son la 7ª provincia, pero económicamente son, después del petróleo, los que más divisas mandan al país. ¿Por qué deben hacer
hincapié en tener asambleístas exteriores? Porque algunos ecuatorianos dicen, no, los de exterior no voten, no. ¿Por qué deben votar y por qué deben participar cuando son alguien tan importante en Ecuador? Quiero decir a tu pregunta, Juan Carlos, es muy importante, como tú dices, somos 3 millones de ecuatorianos en el exterior, desgraciadamente en Europa y Oceanía solo somos alrededor de 236.000 empadronados para votar. Es ahí donde vemos que la necesidad de empadronamiento que necesitamos para poder tener un cambio real y sobre todo la asistencia a las elecciones, porque con ese cambio, o sea, con esa votación vamos a ver la participación del migrante ecuatoriano y del interés del ecuatoriano en cambiar el país, en que sea un país de oportunidades, un país de progreso para nuestras familias en el Ecuador. Entonces, pensemos en el futuro, pensemos que el futuro estará en manos de los jóvenes. Piensen en su segunda generación. Casi el 90% de migrantes ecuatorianos en un futuro querrán retornar a vivir al país, a pasar su jubilación al país. Pero ¿qué vamos a hacer si retornamos a un país destruido? No vamos a poder regresar. No queremos un Ecuador como Venezuela, no queremos un Ecuador como Cuba. Es ahí donde hay que votar por el cambio, hay que votar por Guillermo Lasso y por los candidatos de la lista 6. Entonces, Juan Carlos, es muy importante la asistencia a estas elecciones generales porque si no vamos a perder nuestro voto aquí en el exterior. Si se dan cuenta de que no hay mucha participación, a lo largo de los tiempos vamos a perder el voto. Nosotros hemos enviado el año pasado, el anteaño pasado en concepto de remesas, 3.234 millones de dólares. Es ahí donde vemos la importancia del migrante ecuatoriano, vemos el reconocimiento que nos merecemos por parte del gobierno ecuatoriano, que es una inyección económica que no les cuesta nada, es un circulante económico que entra al país prácticamente que no les cuesta nada, como he dicho. Entonces vemos la importancia del ecuatoriano en el exterior, del trabajo. Pero aporta el 3%, no cuesta nada al migrante que hace la labor por su familia, pero para el Ecuador es el 3% del PIB. O sea, es, después del petróleo, la fuente más importante de ingresos. Obviamente, yo que tengo un poco más de malicia, porque podría ser su padre, digo, ¿qué harían los migrantes si deciden este mes no mandar un céntimo, $1 de remesas? Claro, les tendrían en cuenta, porque por número de votantes, según dice la Constitución ecuatoriana, en Europa no tendría que haber 2 asambleístas como hay, sino 5 por número. Entonces, exacto. Quiero entender que ustedes, los migrantes que están trabajando por Ecuador desde la sombra, sean partícipes del cambio. Sobre todo por una cosa muy importante, porque los ecuatorianos en el exterior no consumen recursos del país, no van al médico, no usan las carreteras, y etcétera, etcétera. Pero sí que aportan esos 3.250, según la ONU, de millones de euros, de dólares al Ecuador para las partidas económicas. Exacto, Juan Carlos, y no solo eso, sino que también cuando un ecuatoriano quiere irse de vacaciones, ¿a dónde se va? Al Ecuador, a llevar sus ahorros para gastarlo con su familia, a hacer turismo en el Ecuador, que es lo que nos encanta a nosotros, a gastarlo en comida, como te he dicho antes, a gastarlo en viajes, en las playas, en todas esas actividades que podemos hacer en nuestro país, que es un país con mucha capacidad, un país rico en todo. Entonces, es ahí donde yo prácticamente, es verdad, somos la segunda fuerza económica del país, pero yo me considero como migrante la primera fuerza económica por todo esto que te estoy diciendo, porque también gastamos dinero en turismo dentro del Ecuador, gastando nuestros ahorros con nuestras familias. Entonces, muy importante nuestra participación en las elecciones y alzar la voz como migrantes y no solo quejarnos, sino que participar para que realmente haya un cambio. Quizás deberían ser ustedes que están fuera los mejores cónsules, no nombrados oficialmente, sino, digamos, de su país. O sea, deberían ser los más orgullosos de su país a la hora de que alguien quisiera ir a algún sitio de vacaciones, como puede ser pues toda la costa, montañitas, salinas, etcétera, etcétera, sitios esmeraldas que son todos preciosos. Pero sin embargo, no es así. Pero, ¿cuál es el perjuicio que tienen, digamos,
los ecuatorianos respecto a mandar ahí gente? Quizás es los gobiernos que no ofrecen seguridad. ¿Cuál es su opinión? Ahí has dado en el punto, Juan Carlos, porque hay esa falta de seguridad, eso es lo que falta en el Ecuador. Falta de seguridad al momento de hacer turismo. El Ecuador es un país que ahora mismo está lleno de delincuencia, lleno de secuestros express, de robos, y es ahí donde hay que hacer un cambio. Con Guillermo Lasso lo conseguiremos. Tendremos también salud pública en el Ecuador. Entonces, cuando nosotros queramos retornar al país, va a ser un país con el gobierno de Guillermo Lasso, un país de oportunidades, un país que llevaremos adelante, levantaremos el Ecuador con la ayuda de todos los migrantes ecuatorianos, como lo hemos venido haciendo por décadas. Entonces es hora, ecuatorianos en el exterior, que votemos en estas elecciones por el cambio, por el verdadero cambio. Y la única solución que vamos a tener en nuestro país va a ser Guillermo Lasso Mendoza y los candidatos de la lista 6. Vale, pues queda claro, pero me ha dicho una propuesta y en su programa tiene 4. Quiero que entre en el breve tiempo posible a explicarme esas 4 propuestas porque creo que también son interesantes. Nos hemos divagado mucho en la primera propuesta, que es interesante, pero sí que deberíamos entrar en cuáles son las otras propuestas, porque 4 años de legislatura da para mucho. ¿Cuál es su segunda propuesta, Daniela? Así es, Juan Carlos. Nuestra segunda propuesta son los estudios universitarios de carácter online impartido por las universidades públicas del Ecuador. Nosotros queremos llevar esta propuesta como proyecto de ley al Pleno de la Asamblea, porque queremos, como segunda generación de migrantes, darles el reconocimiento a la primera generación, a nuestros padres, que dejaron a medias, muchos de ellos dejaron a medias sus estudios universitarios por la migración, tuvieron que salir del país con lágrimas en los ojos para sacar adelante a nuestras familias. Es ahí donde queremos que ellos cumplan sus sueños obteniendo un título universitario que después, cuando ya esté finalizado, puedan homologar en los países en los que residen y si no, pues retornar al país y ejercer con esos títulos universitarios ecuatorianos. Y también al joven ecuatoriano migrante que pueda sacar adelante su país y que pueda sacar adelante su familia y a la vez su título universitario. Entonces, es ahí donde yo digo que es hora de que se nos dé ese reconocimiento por tantos años en la migración, porque como he dicho antes, con las remesas, con nuestro turismo en el mismo país, hemos sacado adelante a nuestras familias y es hora de que ese gobierno, ese Ecuador nos dé ese reconocimiento como migrantes. Respecto a esa propuesta, ¿cuál es la siguiente que tienen prospectada para las próximas elecciones para implementar desde la candidatura exterior de Europa, Asia y Oceanía? Nuestra tercera propuesta tiene que ver con la repatriación de restos mortales. Sabemos que es una propuesta muy importante para la comunidad ecuatoriana en Europa, Asia y Oceanía. Muy importante, te digo, Juan Carlos, porque nos han hecho mucho daño con ese artículo 40 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que nos da el derecho a la repatriación. Pero como quien dice, quien hizo esa ley hizo la trampa, porque nos puso que teníamos derecho a la repatriación solo si el fallecido y la familia estaban de forma vulnerable. Sabemos que es una cosa muy complicada porque ya te hacen un estudio. Tienen que estudiar a la persona fallecida para ver si tiene ese derecho y si puede ejercer ese derecho. Entonces es ahí donde hay que cambiar las cosas. Queremos tirar al tacho de la basura esa palabra vulnerable y que sea una repatriación universal, porque nos lo merecemos, tiene que ser un derecho ganado. Entonces el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano nos tiene que dar ese derecho, nos tiene que hacer la repatriación universal para tener verdaderamente, ver que le importamos al gobierno ecuatoriano. Como tú dices, somos 3 millones de ecuatorianos en el exterior que aportamos a nuestro país años y años con remesas y nos lo hemos ganado. Nosotros ya hemos hecho los deberes como ecuatorianos, aportando a nuestras familias y es hora de que nos recompensen, ¿no? Al menos con una repatriación digna, una repatriación y que la familia de la persona fallecida no tenga que preocuparse. Como migrante lo he vivido, lo he sufrido y lo he llorado junto a mi familia, junto a mis amigos, teniendo que recoger en eventos solidarios, en comidas solidarias, en canchas, en bingos, en rifas, para poder repatriar el cuerpo de un hermano ecuatoriano. A mí, honestamente, me rompe el corazón
Te lo digo, o sea, hasta se me parte la voz porque me rompe el corazón saber que un migrante tiene que estar hasta 60 días sin poder ser repatriado a su patria. Después de tantos años en la migración, es hora de que eso cambie, que sea una repatriación universal. Porque una persona que ha venido del Ecuador, Yo sé ha tenido exactamente. tanta migración, que ha echado tanta en falta a su familia, que no pueda ser repatriado por culpa de ese artículo 40 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, porque no está vulnerable, porque le han encontrado en ese estudio que le hacen, le han encontrado una casa en Ecuador o le han encontrado un terreno que se ha comprado con su esfuerzo de trabajo en la migración, ya le dicen que no. ¿Y por qué esa familia va a tener que vender ese terreno para poder repatriar ese cuerpo? Digo yo. O sea, es que me parece increíble. Es ahora que tengamos ese reconocimiento y con los candidatos de la lista 6 llevaremos una de nuestras propuestas primordiales al pleno de la Asamblea. Lo he oído y bueno, de hecho, porque la verdad no es ocultar, yo te conozco como he dicho al principio, desde niña, he vivido eso que me cuentas y es un poco triste, porque la burocracia no entiende de clases sociales, ni de personas, ni de mucho menos si en ese momento la persona que fallece es o no vulnerable. No se puede decir que esto es blanco o negro, sobre todo de un funcionario que no está ni aquí, o sea, está en Ecuador. Es triste y lamentable. Esperemos que a través de seguros sociales, a través de propuestas de seguros universales de repartición que puede contratar tanto el migrante como el Estado ecuatoriano con un mejor precio, puedan todos esos ecuatorianos que quieran ser repatriados si fenecen, si mueren fuera del Ecuador, pues sean repatriados. Pero tenemos todavía una propuesta más que le quiere explicar a todos nuestros espectadores que están siguiendo esta entrevista para saber cuáles, digamos, sus 4 principales propuestas de gobierno para estos años de legislatura, cuando usted, si es elegida, sea asambleísta. Bueno, pues Juan Carlos, gracias. Nuestra última propuesta se trata de los consulados online. Vamos a ayudar, vamos a llevar este proyecto de ley a la Asamblea para ayudar al ecuatoriano migrante, porque sabemos que no todos los ecuatorianos pueden darse el lujo de tener un día libre de trabajo para tener que trasladarse al consulado y hacer esas gestiones. Entonces, esta propuesta va a ayudar al migrante ecuatoriano a ahorrar en su economía, evitando esos traslados innecesarios, evitando perder horas de trabajo o un día de trabajo incluso teniendo la inestabilidad de poder perder hasta su trabajo por tener que pedir un día libre. O sea, es increíble que no haya esa facilidad al migrante ecuatoriano. Por eso queremos llevar este consulado online y que sea una realidad para poder hacer los trámites consulares en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, es ahí donde también vamos a ahorrar en burocracia, muy importante, ahorraremos en burocracia. Y también, principalmente, vamos a cuidar la salud del migrante. Lo más principal en estos tiempos de pandemia, cuidaremos la salud del migrante y la salud de los funcionarios, evitando estar aglomerados en el consulado, evitando tener que hacer colas, evitando que trasladarse en transporte público. Entonces, es ahí donde es una propuesta magnífica para que sea una realidad. Sabemos que en estos tiempos ahora todo es online, al menos aquí en estos países de Europa, todo es online. Y veo, la verdad, muy viable esta propuesta de hacer los consulados online. Obviamente, la tecnología lo permite, pero también lo permite o lo obliga, en este caso, la pandemia, porque esto viene, lo que usted acaba de decir, viene muy en alusión a lo que hemos vivido tanto en Ecuador como en Europa, como en España, donde reside usted. Ha sido catastrófico el problema que hemos tenido a nivel de la pandemia, pero aún así tenemos a 3 semanas vista unas elecciones que en España probablemente no se puedan celebrar porque no lo permite el estado de alarma que hay. ¿Qué les diría o qué piensa usted de que debería la gente que está en el CNE, si a los ecuatorianos en su localidad, en Madrid, que solo son 62.000, no les permiten votar por el número de afluencias? O sea, primero,
por un lado, creo que los dignatarios que no pueden votar serían, 62.000, creo que en Madrid, pero lo más grave es que no se podrían elegir tanto los dos asambleístas por Europa como los votos que le fueran para, en este caso, para Guillermo Lasso. Claro. La verdad es que sabemos que el CNE ha reiterado bastantes veces que en Ecuador no se ha modificado la fecha de las elecciones. La ha dicho últimamente, creo que ayer lo dijo, mediante una carta, que no se iban a atrasar las elecciones. Pero es que aquí, en estos continentes, no podemos hacer nada. Si el gobierno español, el gobierno italiano no permite, no lo va a hacer. Entonces es ahí a ver qué pasa. La verdad, estamos todos en una incertidumbre increíble porque ha habido atrasos por parte del CNE en confirmar candidaturas. Entonces estamos en un limbo que la verdad esperemos tener solución pronto. Perdone, Daniela. Pero si los primeros, que lo acaba de decir usted, los que han incumplido todas las fechas es el CNE. Pero ¿cómo el CNE, que ha sido incapaz de gestionar todas las fechas que a ellos eran innumerables, es decir, los candidatos a esta fecha, que ha habido candidatos que no han podido hacer o realizar campaña, ¿cómo va a decir que 7 porque es innumerable? O sea, ellos, ¿quién es el representante del CNE? Sabemos quién es, la señora esta. Ella va a ser partícipe de que haya víctimas porque se contagien de COVID, pero, o sea, una cosa es, digamos, el derecho de la elección universal, que es inalienable, y otra cosa es el derecho a la salud, que es inalienable y pertenece a todas las personas. Deberían tener en cuenta de que esa gente, que son inmigrantes ecuatorianos que están en Europa, tienen que tener el derecho al voto. Y si los estados donde se celebra que tienen restricciones de 6 personas por grupo no pueden, deben dar una oportunidad, ¿no? Creo yo. Así es, hay que ver qué pasa, hay que ver qué dicen aquí en España, en Italia, en Francia, a ver qué decisión toman, porque tú sabes, Juan Carlos, que aquí en España están muy cerca las elecciones catalanas, pero es muy probable que se suspendan. Entonces, la información del gobierno no creo que nos dejen hacer las elecciones, pero bueno, nosotros seguimos con nuestro plan de campaña y seguimos adelante haciendo conocer al ecuatoriano emigrante pues las propuestas de la lista 6. Bueno, Daniela, resumiendo, creo que las elecciones catalanas, como bien decías, es el 99% que se aplacen. Hay unas nuevas restricciones en toda España inverosímiles. En Castilla y León, en Cantabria, se cierran bares mañana, se cierra el acceso de más de 6 personas. No sé cómo harán el resto de comunidades autónomas, pero lo que sí es cierto es que los ecuatorianos tienen derecho al voto y lo que sí es cierto es que tienen derecho a elegir en igualdad de condiciones a sus representantes. Y en Europa hay 2 representantes, que lo tengan en cuenta todos los ecuatorianos. Esos 2 curules se deben llenar con gente que ha tenido la misma oportunidad para concurrir a las elecciones. Dicho esto, no nos queda mucho más tiempo, solo despedirla y emplazarla a una nueva edición de En el Punto de Mira. Y la última pregunta, que es la que hago a todos mis entrevistados, que no le he preguntado, que le hubiera gustado a usted contestarme. Pues a mí me gustaría que me hubieses preguntado lo que me faltaba de decir de las propuestas a impulsar. La verdad es que es algo que a mí me gustaría comunicarle al pueblo ecuatoriano, que también tenemos esas propuestas que vamos a impulsar como representantes de los migrantes dentro de la Asamblea. Porque la primera de ellas va a ser la excepción de visado. Sabemos que eso está en trámite, pero no podemos estar callados y esperando a que eso se resuelva. Hay que impulsar esa propuesta. Hay que impulsar esas gestiones. Incluso como asambleístas, si hará falta, tocaremos las puertas de las entidades europeas, tocaremos las puertas de los países de la Unión Europea para que se le pueda abrir al Ecuador, a los ecuatorianos, esa oportunidad de viajar sin una visa. Porque lo tienen los países vecinos, lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Honduras. ¿Por qué el Ecuador no lo tiene? Porque han habido gobiernos que han destruido al país, han habido gobiernos que no han dado esa viabilidad ni esa confianza, porque sabemos que quitarle el visado son intereses por cada país, ¿no? Entonces eso va a beneficiar también al Ecuador, a que el ecuatoriano emprendedor, yo conozco muchos amigos que tienen capital para viajar
estar aquí unas semanas, conocer de nuevas tecnologías y después poder llevarse cosas para emprender al Ecuador. Entonces eso va a beneficiar al Ecuador, va a beneficiar a España, y es ahí donde impulsaremos y que nuestras familias vengan a visitarnos, porque todos los migrantes hemos regresado del Ecuador cada vez que vamos de vacaciones, cada vez que vamos a visitar a nuestras familias con lágrimas en los ojos, sin saber si va a ser la última vez que vamos a ver a nuestros familiares. Entonces es ahí donde queremos que ellos nos puedan visitar. Yo tengo a mi abuelita, por ejemplo, con 76 años, que ha pedido 4 veces la visa y ninguna se la han aceptado. También tengo a tíos, a primos, todos los ecuatorianos tenemos familiares que queremos que nos vengan a visitar y que no pueden porque no les dan esa viabilidad, esa facilidad, porque hay esa visa. Entonces, vamos a impulsar esta sesión de visado y como segundo, también haremos también impulsaremos para los convenios bilaterales con la seguridad social, que sabemos que España ya lo tiene, que se llama Convenio Iberoamericano, porque también lo tiene con otros países de Latinoamérica, pero que queremos para los hermanos italianos, que son los que más lo piden, que tengamos una jubilación digna, que podamos regresar al Ecuador, que esa primera generación de migrantes pueda regresar al Ecuador en su jubilación y viva tranquilo en el Ecuador, con su aportación al seguro social en sus años que estuvo viviendo en Ecuador y con la seguridad social que tuvieron aquí trabajando durante tantos años. Hay personas que ya se han retornado al país, que han vivido durante 15 años en Italia y que no han tenido la posibilidad de tener esa jubilación, porque no hay ese convenio. Sabemos que ya hubo una iniciativa de hacer esos convenios en Italia, que se firmó un memorándum en el año 2017, pero ahí se quedó en una cena y ya está. O sea, ahí, y nos quedamos así esperando a que todo se resuelva. No, señores, hay que impulsarlo, hay que llamar a las puertas del gobierno italiano para que se haga ese convenio bilateral. Y no solo de Italia, sino de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de los países de la Unión Europea, de Asia y Oceanía también, en los que más afluencia de ecuatorianos haya para ayudarles y tener todos una jubilación digna. Y por último, ya Juan Carlos, para terminar, impulsar la cultura ecuatoriana, impulsar nuestra gastronomía en estos países, impulsar nuestros artistas, nuestra música, nuestros pintores, nuestros deportistas, que es lo más importante. Sabemos que, como dice Guillermo Lasso, necesitamos más Ecuador en el mundo. Y más mundo en el Ecuador también tendremos cuando se abran los visados. Entonces, queremos más Ecuador en el mundo. Queremos que no solo nuestros artistas ni nuestra gastronomía se quede dentro de los eventos ecuatorianos, sino que también vayan a eventos italianos, a eventos franceses, a eventos españoles de Inglaterra, para que se conozca el Ecuador, así como se conoce la comida china, así como se conoce la cultura del flamenco en Estados Unidos, como se conoce al español allí también queremos que el ecuatoriano se conozca así, como una cultura llena, rica de gastronomía, de deportistas ecuatorianos que sacan adelante nuestro país día a día. Y para eso también va a estar el Ministerio del Migrante, para ayudar a ese artista ecuatoriano a que esté dentro de eventos españoles, de eventos europeos, ¿no? Por así decirlo, para abrir la cultura ecuatoriana y que haya más Ecuador en el mundo. Pues la han escuchado ustedes. Daniela Rivera, candidata a la Asamblea por la lista 6, el líder es Guillermo Lasso, tiene el suficiente arrojo y valentía para decir que deben hacerse esos convenios bilaterales para que los ecuatorianos que han estado cotizando fuera deban tener las mismas oportunidades que tienen, como por ejemplo los españoles, ecuatorianos españoles que están aquí residiendo y que deberían tener otros, porque son los que más aportan después del petróleo a la economía ecuatoriana. Importante decirlo, ahí están sus propuestas. El próximo día 7 de febrero, si no se posponen las elecciones por causa mayor, pues bueno, ya saben que tienen una acción para votar y ella es la que ha explicado de buena tinta o de buena fe todas sus propuestas. Obviamente, todo esto está en sus manos, obedecer a dar su voto o darle al que siempre votan. Eso es cuestión suya. Nosotros no tenemos tiempo para más. Nos despedimos, les emplazamos a Daniela Rivera a un próximo programa a final de mes para que nos cuente cómo le va en las elecciones y que explique si alguno de los ecuatorianos
a los que usted ha pedido el voto le apoyan. Le deseamos suerte, como a todos los candidatos, y nosotros nos vamos. Y como siempre les decimos, nos vemos en los bares, decíamos antes, ahora decimos nos vemos en las redes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Enviar un último saludo a todos los ecuatorianos y sobre todo a las mujeres ecuatorianas, que fueron ellas las que nos abrieron las puertas a la migración. Las madres de familia que decidieron migrar por primera vez, dejando a su familia atrás para sacar adelante a sus niños, a sus esposos, que después ellos también se incorporaron a la migración y que gracias a ellas hoy estamos aquí en estos países y nos dan la posibilidad de seguir adelante. Y también a los jóvenes, ecuatorianos jóvenes, por favor, no se olviden de las elecciones del 7 de febrero, de participar, de alzar su voz y dar su voto en estas elecciones, porque es muy importante su participación. Les invito a que participen en política también con mi ejemplo y que hacen adelante la voz del joven y del migrante. Tiene una razón grandísima en los jóvenes ecuatorianos y sobre todo en las madres ecuatorianas. Muchas que se quedaron ahí solas y muchas que dieron todo porque sus hijos migraran para una vida mejor. Lo dicho, nos vamos con la cabecera. Daniela, encantado. Nos vemos en el próximo, en el punto de mira. ¡Hasta la próxima! obsession. I just want you in my possession. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Queridos compatriotas que viven en Europa, ustedes tienen familiares en Ecuador, nuestro país. Y ese país nuestro vive hoy una tremenda crisis económica, social y financiera. Los candidatos de la 6 y aliados tienen propuestas para convertir ese desastre que vivimos en prosperidad colectiva. Nuestro bloque de asambleístas trabajará para lograr los cambios necesarios
para que ustedes tengan todas las garantías y facilidades para retornar al Ecuador y para realizar los envíos a sus familiares con rapidez y bajos costos. Por eso respetuosamente les pido el voto para nuestros candidatos, sus candidatos de la lista 6 y aliados: Daniela Rivera, Pedro Astudillo, Yuri Ricaurte y Melissa Álvarez. El día 7 de febrero vota todos las 6 y aliados y Guillermo Lasso, presidente del Ecuador. Vamos a la calle, vamos con Raya todos las 6 y aliados. que se siente Lasso presidente. todo. Llevo 11 años recorriendo el país, conociendo a miles de ecuatorianos que me han abierto sus puertas confiándome sus temores, sus angustias, así como también sus necesidades, sus sueños y sus aspiraciones. Ahora quiero ser yo quien les abra las puertas a todos ustedes, las puertas hacia un Ecuador de empleo, hacia un Ecuador de prosperidad, hacia un Ecuador de oportunidades. Juntos tenemos la capacidad para cambiar y para hacerlo realidad.